misma liga, los de abajo, el equipo no haya sido capaz de ganar a ninguno de los dos, diferentes sensaciones y diferentes valoraciones que hemos partido. De cara a Fuenlabrada el lunes, quizás ese sea, al margen de los cambios tácticos o de cambios de piezas que ya nos aseguras que te rondan por la cabeza, lo más importante sea el asunto mental, el poder sacar a los futbolistas de esa sensación de impotencia que nos ha quedado a todos por no saber ganar, no poder ganar, no ser capaces de ganar ninguno de los dos rivales directos. Sí, la apreciación se ve al final del partido. El equipo estaba pues, bastante fastidiado, sobre todo el punto de Logroño al final fuera de casa, conforme se pone el partido con 1-0, perdiendo, las sensaciones. Pero claro, contra el Cartagena, con el máximo respeto por supuesto al Cartagena, teníamos enfocado de sumar los 3 puntos para haber ganado el golaveraje y haberlo distanciado más. Y cuando termina el partido, y más encima también, porque ese sprint final del partido lo tuvimos más cerca, como comentas, ¿no? Pero yo lo he visto bien mentalmente al equipo. Después, vamos, llevamos 2 días, es cierto que más está el aspecto físico, la recuperación, pero en el aspecto mental hemos hablado con ellos, con algunos de ellos, con los jugadores, y poco a poco ellos ya lo tienen superado, ¿no? Y aquí no queda el tema de lamentarse, porque en esa actitud colectiva es el éxito para el próximo partido. Y Fuenlabrada es un equipo que todo el mundo lo sabéis, es un equipo que juega muy al límite, por decirlo de una manera. Es un equipo que compite muy bien, que es un equipo que cada balón lo lucha siempre, y esas cosas, en la presión y en todas esas cosas, tenemos que tener mucho cuidado. Javi Marín, ¿ya vas? Buenos días, Juan Ignacio. El Fuenlabrada viene de protagonizar 2 goleadas seguidas, una a favor y una en contra. ¿Qué Fuenlabrada esperas en ese sentido y qué partido esperas también? Sí, ellos compitieron muy bien con el Mallorca, como bien dices, con el equipo, y luego el partido del Español es un resultado que no puedes tenerlo muy en cuenta. Se quedan con un jugador menos muy al inicio del partido, y ellos compitieron hasta el final. Recuerdo incluso que tuvieron 2 ocasiones con un jugador menos, y en un campo como el Español, que en un momento que el Español también está bien, ¿no? Pero el equipo que espero, lo que comentaba antes, un equipo que compite muy bien, un equipo que cada balón lo disputa muy fuerte, y en esas cosas, en la primera vuelta yo no estuve in situ, pero he visto el partido, y el Real Zaragoza le ganó a través de eso, de sus propias armas, que compitió muy bien. Aquí no queda otra. Y como comentaban los compañeros, venimos de 2 empates que nos han sabido un poquito a poco, y tenemos que sumar los 3 puntos sabiendo de la dificultad que tiene el campo de Fuenlabrada. Sí, Juan Ignacio, te quería preguntar por el centro de la defensa. Cuando perdió la titularidad Francés, por acumulación de tarjetas, todo el mundo pues pedía como la vuelta, ¿no?, del canterano, y el otro día sorprendiste a todos metiendo a Francés, pero dejando fuera ya a Iratador. No sé si tienes la sensación de que has bajado el debate o de que lo has abierto todavía más, teniendo en cuenta que contra la Almería Peirero no va a poner a presente. No hay ningún debate, y vosotros me habéis escuchado semana tras semana que Peiverne, que era un jugador que viene para reforzar, no jugaba. Y os comentaba yo que su rendimiento en los entrenamientos había hecho mejor a los compañeros. Yo ahora hablo de los 3, no me gusta personalmente, pero hablo de los 3. Cualquier jugador de los 3 puede jugar, y sabemos que van a tener rendimiento, como así lo están demostrando. Jair salió el otro día, bueno, son decisiones del entrenador, pero su rendimiento está siendo buenísimo. Es decir, igual que lo era Francés, que salió por tema de sanción y luego le ha costado, o yo le decido que vuelva después, y el tema de Pei, pues lo mismo que estáis viendo vosotros. No hay debate. Lo importante para el Real Zaragoza, y en este sprint de 10 jornadas, es tener a todos los jugadores alerta, enchufados, como le he dicho a ellos, porque vamos a necesitar el concurso de todos. Sí, mister, 2 en 1. Usted siempre decía, no tienes mucho de tocar, de no hacer revoluciones. Hoy sorprende un poquito que sí que reconoce que se le están pasando variaciones por la cabeza. La primera que le quiero hacer, ¿esto viene influido por el apelotonamiento de partidos? Pues que se haya dado cuenta de que su plan preferente de partido no le está dando resultados. Y luego también, ¿esos cambios vendrían en el plano táctico, en el plan de partido, o sería más de piezas deportivas? Muy buena pregunta. Las 2 cosas están contestadas. La primera, como dices, son 3 partidos en muy poco tiempo de recuperación, y hemos tenido mucha suerte, porque nosotros jugamos sábado, jugamos jueves y vamos a jugar lunes, ¿vale? Hemos tenido días de recuperación para que el jugador se sienta bien, pero también es verdad que tenemos una plantilla, lo que comentaba, quedan 10 jornadas, quiero tener a todo el mundo enchufado, porque vamos a necesitar de todos. Más allá del tema táctico que estás comentando, de revoluciones y demás, voy a intentar, dentro de ese 11 competitivo,
que seamos un 11 fuerte y sobre todo que podamos competir para traer los 3 puntos de Madrid. Sobre esto, acabo de publicar una cuestión logística que no sé cómo vas a afrontar desde el punto de vista importante del entrenador. Narváez vio antes de ayer la 4ª tarjeta amarilla, es decir, en lo sucesivo juega ya el partido de suspensión. ¿Cómo se administra esto? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Dejando que las cosas fluyan por su naturalidad? ¿O quizás sería bueno limpiar a Narváez para que eso no pueda ocurrir aleatoriamente en un día clave del final de temporada, por la importancia que tiene el equipo goleador que haya activado en todas las temporadas? ¿No? Sí, en la pregunta está la contestación y me hace mucha gracia, ¿no? Y más de ti, Paco, que eres una persona con mucha experiencia, es decir, el tema aleatorio o el tema de específico de algún partido. Yo creo que lo que es, él es consciente, Juanjo es consciente, yo creo que es una persona sensata. Él puede terminar incluso el campeonato. Es verdad que en alguna incidencia puede que le saque una amarilla, pero puede terminar el campeonato sin que le amonesten, si es inteligente en ese aspecto. Y luego, referente al tema de aleatorio, es decir, por lo que se decía la pregunta, no puedes buscar que descanse un partido en concreto, más allá de que a lo mejor por un golpe o una recuperación que a lo mejor tuviese en un partido, oye, pues nos interesa. Pero yo voy a ser como siempre, ¿no? Con la máxima naturalidad y que el jugador sea consciente de lo importante que está siendo para el equipo, de lo importante que es para él y sobre todo, pues bueno, cómo es él, ¿no? Inteligente y saber jugar el partido con esa tensión también que le suponen las 4 amarillas. Vamos con el último turno, Irene Molina. Sí, Juanito, pues te voy a hacer 2 preguntas muy distintas, además. La primera va sobre el centro de la defensa. Te decía que bueno, le cuesta mucho al equipo generar ocasiones de gol, pero hay algo que está haciendo realmente bien y sobre todo en casa, y es mantener la puntería a 0, sobre todo si no sabe ganar los partidos, primero como perderlos y quedarse con ese empate. Me imagino que estás contenta con esto y que incluso, no sé si te habrás planteado esa posibilidad de utilizar a los centrales que están creciendo los 3 a un muy buen nivel. La última pregunta. Pero bueno, luego te hago la otra. No lo escucha Miguel, lo último. Lo último no lo he escuchado. Si te has planteado utilizar a los 3 centrales de inicio, dado el buen momento de forma que tienen. Ah, muy bien, sí, sí. No, esa posibilidad la tengo siempre, la puedo tener de inicio, como me comentó, la puedo tener como variable en el transcurso del partido. Y referente a lo que dices, es cierto que no generamos, pero al final la segunda división yo no voy a descubrir nada que vosotros no sepáis, es decir, son partidos muy ajustados, hay excepciones siempre, todas las semanas, pero excepciones muy en cuentagotas, por ejemplo, el otro día lo que ha pasado con Las Palmas o el mismo Fuenlabrada en estos últimos partidos, pero los partidos son ajustados por eso, porque los partidos son muy cerrados, en el cual defiende todo el mundo muy bien. Y nosotros, vuelvo a repetir, y no es ninguna clase de excusa, nosotros, es decir, el último partido, por ejemplo, la eficacia que hemos tenido nosotros no la tuvimos, porque son ocasiones que evidentemente los propios jugadores se lamentaban, ¿no? Al final del partido estaban un poquito mentalmente fastidiados consigo mismo y se podía haber decantado. Ellos también es verdad que tuvieron, pero fue a través de balón parado, de un rechace, parado en cace Cristian, hay que ser honesto y entender también lo que hizo el rival, pero realmente por juego de ocasiones materializadas y buscadas por parte del equipo fueron las nuestras. Sí, espera. ¿Sí puedo volver a preguntar? Sí. Vale. Sí, yo creo que en esta combinación no me has entendido, porque lo que te decía es que igual sí que tiene ese déficit en Zaragoza de generar ocasiones de gol, pero que hay algo que está haciendo bastante bien y es mantener la portería a 0, esa solidez defensiva tan importante en la que hablamos de segunda división y que incluso puede ser clave para el Real Zaragoza para escaparse. Eso por un lado, ¿no? Felicitar al equipo en ese sentido, que está saliendo en casa, dejar su portería a 0. Y la otra pregunta que te quería hacer era sobre Adrián González, hablando de esa falta de gol, y llama la atención que esta temporada pues, uno de los 3 entrenadores esté contando con el jugador. Es cierto que estuvo un tiempo lesionado, que no pudo participar, pero tampoco, no sé si hay algo detrás que se nos escape, pero No, de hecho es verdad que ha salido últimos minutos el otro día, como dice. Creo que ya es, en alguna otra comparecencia mía en rueda de prensa me has preguntado por lo mismo. Adrián es un jugador totalmente que puede jugar. Bueno, en este momento son decisiones que el entrenador no lo está poniendo, ¿no?
pero como bien dices, al final en esas alternativas es un jugador que posiblemente cuando le toque también pues nos intentará ayudar. En ese aspecto no hay ningún problema, algo se nos escape, que no queráis ver cosas que no, al contrario, estamos encantadísimos porque Adrián lo mismo, en el día a día, en la competitividad, en su experiencia, muchísimas cosas que aporta a los compañeros, incluso hablando, transmitiendo, es decir, el injusto es el entrenador en este caso, que es el que nos lo pone, ¿no? Como pueden pensar otros compañeros, porque somos una plantilla mayoritaria, como pasa en todos los clubes. Y referente al otro de que me comentaba de esto, te agradezco el tema del... Es que en segunda división tiene que ser así, a través del crecimiento de la parte defensiva, como se genera tan poco y se meten tan pocos goles, ese es el debe nuestro, que es el encajar el gol. Entonces, a partir de ahí, crecer de la portería cero, como lo estamos haciendo en casa, pues también tenemos que hacerlo fuera de casa. Perdón que antes no había entendido, por eso preguntaba un poquito. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos, que pasen buen fin de semana.